materializó esos hechos, ¿no? Por ejemplo, si uno habla, y para tomar un ejemplo público y común, si uno habla, sostiene la afirmación, el gobierno de Fujimori se pagaba a los directores o a los dueños de los medios de comunicación, ¿no?, para que de repente señalen determinada línea de información. Esa es una afirmación, pero esa afirmación está sostenida en hechos de ¿qué? Que yo estoy vinculada con un propietario de un medio de comunicación en la que yo le entrego dinero. Muy bien, pero ese hecho que yo entrego dinero no está en un simple hecho, sino estoy afirmando que en ese gobierno, en ese periodo, se realizaba esa situación. ¿Y en qué radica mi afirmación? No estoy hablando ni siquiera de supuestos, estoy afirmando de manera categórica ello. Porque existen pruebas, como por ejemplo, los videos, que todo el mundo lo ha visualizado en la televisión, en los medios de comunicación masiva, donde aparecen los videos en la que se paga, creo, un señor, bueno, no me acuerdo el nombre, recibe dinero, maletines y todo, ¿no? Que este señor es el dueño de un medio de comunicación. Entonces, ingresar a la fase de la afirmación lo hago porque tengo una prueba documental, fílmica, reconocida, no porque nadie salió a decir no soy yo, esa no es mi imagen, esa no es mi voz, yo no estaba ahí, ¿no? Es un hecho reconocido, fílmico, documental, probado, ¿no? ¿Qué medio de prueba? Es un medio de prueba típica, que recoge un hecho, ¿no?, que recién a partir de los procesos que se han iniciado, ese hecho que ha sucedido en una realidad antes del proceso, recién está ingresando al proceso, fruto probado con esa documentación típica. No sé si hasta acá me estoy dejando entender, pero no necesariamente todas las personas que delinquen o que hagan actos irregulares van a dejar pues un recibo, un documento, una filmación de la situación pues anormal que están haciendo, ¿no? Entonces, lo común no es encontrar eso, ¿no? Eso es un asunto, bueno, extraordinario que hemos podido obtener, ¿no? Pero si no vayamos a toda la casuística de los juzgados penales, pues los delincuentes muy pocos son los que evitan dejar huellas de su actuar. Ahora el problema es, ¿y cómo probamos esos hechos? Entonces, cuando decimos, si yo quiero decir, o me quiero preguntar, si una persona que gana, por decir, 1000 soles, pero sin embargo tiene un ritmo de vida, ¿no?, con consumos en tarjetas y en efectivo, y viajes al exterior, y con hijos estudiando en universidades privadas, y una vida que con 1000 soles no sería posible realizarlo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo hace?, ¿no? Así como dice esa salsa, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio?, ¿no? Entonces cuando nos planteamos esa situación, ¿qué debería yo probar? Primero, prueba típica: cuánto ingresa, cuánto gana formalmente, y encima es empleado del Estado, cuánto gana formalmente con su boleta, sus ingresos. Prueba documental, ¿no?, de los ingresos. ¿Qué más? Gastos universitarios, prueba documental de pagos mensuales directamente hechos por el propio padre de familia, ¿no? Entonces, la suma de todos esos gastos, ¿cómo las pruebo? Pruebas documentales, las facturas, boletas, ¿no? Prueba documental, pero y al final yo quiero, ¿qué puedo inferir? Si a esos gastos probados, de cuánto ingresa y cuánto gasta, ¿no?, yo le infiero ¿qué? Ese plus, porque lo que tengo nada más son pruebas documentales de cuánto gana y cuánto gasta. Lo que me falta es llegar a la conclusión de lo que quiero sostener. Yo le tendría que agregar un razonamiento ahí, ¿no? Y el razonamiento tendría que decir que hay un tema de desbalance entre lo que ingresa y entre lo que gasta, para llegar a sostener que hay un desbalance, ¿no?, en sus cuentas, porque no se justifica todo lo que ingresa frente a lo que gasta. Entonces, si hay un desbalance, entonces, ¿qué podría llegar a inferir? Si es que estoy vinculado de repente a algunas investigaciones, puedo decir, de desfalco, o de mal manejo, o de mala administración, de mala gestión. Entonces podría inferir que posiblemente ese desfalco, podría inferir que ese desbalance podría ser alimentado por la, entre comillas, mala gestión que ha hecho de repente en el manejo de algunos recursos. Toda esa lógica que se maneja, ¿no?, por todo ese razonamiento que se hace, es prueba indiciaria. Prueba indiciaria, que también lo pueden manejar en cualquier medio de defensa, sea en un proceso judicial o en un proceso arbitral, porque no necesariamente el hecho
siempre van a encontrarlo con una prueba típica. Siempre tienen ustedes que ver que lo que no pueden trabajar con una prueba típica contundente, utilicen como complemento, ¿no?, la prueba indiciaria para reforzar eso que de manera directa no se pueda obtener de una manera inmediata. Entonces estos son los dos grandes escenarios de la prueba. Yo les estoy dando una pincelada porque esto es un curso muy reducido, pocas horas, para que tengan una visión de la prueba, ¿no? Entonces, acá en todas estas historias que yo les estoy contando, ¿quiénes son los grandes protagonistas? ¿Quiénes son los grandes protagonistas de decir cómo se prueba? Ya les he dicho cómo, a través de estos vehículos típicos o de la prueba sucedánea. Y la pregunta es ¿y quiénes son los que van a probar? ¿Quiénes son esos grandes protagonistas de la prueba? Protagonistas, no digo destinatarios, ¿no? Y los grandes protagonistas de la prueba, sobre todo van a ser las partes. Y en el caso que yo les estoy comentando, cuando alguien se prepara para ir a algún debate o algún debate en cualquiera de las sedes, si quieren en sede arbitral, el gran protagonista acá va a ser el que hace las veces de asesor legal, o el que es el abogado, o el que prepara todo este enunciado que a futuro va a llevar al proceso, ¿no? Entonces, en toda esta historia todavía no está presente ni los árbitros, ni los jueces, ni nada. Esos tienen una fase final. Ellos van a aparecer en algún momento del camino, pero el camino inicial por el cual estamos empezando en este momento, en este camino todavía ellos no están presentes. Esta es la fase propia, exclusiva. Acá se mide el profesionalismo de un abogado, porque acá uno podrá ver qué tal labor investigatoria puede tener un abogado en cómo recoge esos datos, cómo estructura esos hechos, cómo prueba esos hechos, cómo afirma esos hechos al final, ¿no? Y todo eso es una labor propia y exclusiva de la defensa, de la parte jurídica que lo asume un abogado. Entonces la grandeza de las pretensiones y del futuro éxito radica en lo que haga un buen profesional, un buen abogado. Entonces ustedes dirían, no, pero ¿y el tercero, el juez, el árbitro? Él tiene una función en toda esta historia. Él es un sujeto destinatario, él es un sujeto pasivo, él es un sujeto que va a recibir toda esa estrategia y toda esa creación que la defensa legal va a hacer de una parte. Y sin ir muy lejos, el Ministerio Público, que es una parte, también toda la grandeza en sus investigaciones y al final en sus denuncias, también va a soportar como destinatario final el juez. La lógica en los procesos es la misma. Sea en un proceso arbitral, un proceso judicial, ¿no?, al margen de la materia, la idea siempre es que hay una parte que lleva, postula y prueba lo que tiene que afirmar, ¿no?, al margen del escenario donde quiera llevar. Y toda esa carga de llevar, de postular y de probar, es una carga de la parte, porque quien no prueba lo que sostiene, sencillamente se desestima esas afirmaciones. ¿El juez qué papel juega? Como ya les estoy diciendo, el juez tiene un papel de ser destinatario de la prueba. El juez es el que tiene el rol de ser convencido de esas afirmaciones. A él hay que convencerle. Y si hablamos al margen de un juez estatal, o sea un juez privado, la idea es que ese tercero hay que convencer de las afirmaciones, ¿no?, de lo que uno está sosteniendo. Entonces esta primera fase preliminar, ¿no?, que yo le podría decir que es la fase previa al arbitraje, si quieren. Es la fase preparatoria, donde el abogado acondiciona todos esos hechos, estructura todos los supuestos jurídicos y ve todas las pruebas que refuercen esos hechos para luego estar en condiciones de postular esas pretensiones al debate arbitral. Gran actor, la defensa de los abogados, ¿no? Bueno, y por eso es que ahí en las diapositivas, si me siguen, ahí hemos puesto recorrido de la prueba, hemos puesto que es una fase preprocesal. La idea o la actividad fundamental en esta parte es averiguar los hechos, ser grandes investigadores, no solo quedarse con la información que le pueda trasladar la parte. Tienen ustedes que corroborar lo que les dice, no pueden creerlo, por más que sea su patrocinado, cliente, siempre es bueno verificar para ser más exitosos también en sus defensas. Entonces acá hemos puesto en la primera diapositiva, averigua los hechos, y luego ahí está la función del abogado, ¿no?, ingresando al proceso
¿no?, para afirmando esos hechos. La segunda fase es la fase ya dentro del proceso. Ya estamos dentro del proceso arbitral, ya se instaló el procedimiento arbitral, ya se instaló el tribunal arbitral. Yo no voy a hablar de qué requisitos se necesita, cómo se inicia el arbitraje, qué requisitos, porque el tema es súper puntual, es hablar de la prueba. Entonces ya estamos en la escena del arbitraje, ya se instaló, ya están los árbitros constituidos, ya se ha planteado la demanda y ya hemos en esa demanda recogido todos estos hechos que hemos venido trabajando hace un momento. La idea es más bien cómo va a ser el comportamiento ya de manera muy particular de la actividad probatoria en el arbitraje. ¿Cuáles son las peculiaridades de la actividad probatoria en el arbitraje? Tiene cosas bastante de común de la actividad judicial, pero sí situaciones que las van a distinguir, ¿no? Primera idea. Cuando dos ideas centrales que siempre deben regir la idea de la prueba. La primera idea es que quien afirma un hecho lo tiene que probar. Esa es una regla general para toda actividad probatoria. Y la segunda regla que tenemos que tener es que para que una prueba sea eficaz, tiene que haberse dado la posibilidad del contradictorio. La posibilidad del contradictorio, ¿no? No se puede valorar una prueba si es que no se ha sometido al contradictorio. La contradicción permite eficacia de la prueba. ¿Y qué implica la contradicción? Que esta es la segunda regla. Esas son las dos grandes reglas en la prueba. Quien aporta la prueba, quien afirma un hecho, prueba. Y segundo, que la prueba para que sea eficaz tiene que ser sujeto al contradictorio. ¿El contradictorio qué implica? El contradictorio implica la posibilidad que cuando se postula una prueba al proceso, la posibilidad que la parte adversaria, contraria a quien postula la prueba al proceso, tenga la posibilidad de controlar la prueba. Control. Contradicción está ligada con la función del control. Entonces, la parte contraria tiene la posibilidad de controlar la prueba. ¿Y cómo va a controlar la prueba? La prueba la va a controlar en dos aspectos, ¿no? Estamos ahora en la parte contraria. El contrario va a controlar la prueba en dos aspectos. El primer aspecto va a ser en su validez y el segundo aspecto va a ser en su eficacia. ¿Cómo yo voy a controlar un medio de prueba que se postula e ingresa al proceso para verificar si es válida o si es eficaz? ¿Cómo? Voy a explicarlo dentro de un momento, pero lo que sí tengo que señalar es que esta labor de control lo hace la parte contraria contraria de quien postula la prueba. Entonces, si un demandante postula, por decir, un documento, la parte contraria tiene la posibilidad de controlar esta prueba en dos aspectos, en la validez y en la eficacia. Cuando hablamos de la validez, gracias. Cuando hablamos de la validez de la prueba, ¿hacia dónde está orientada ese control? Está orientado a absolver la siguiente pregunta. ¿Cómo obtuviste la prueba? Está orientado a determinar si la prueba vulnera o si estamos ante una prueba ilícita. Una prueba que vulnera derechos constitucionales. Una prueba que en el afán de cumplir la regla número 1 que les he dicho, el que afirma un hecho tiene que probar, como yo tengo que cumplir ese postulado, pues para lograr eso, vulnero cualquier bien jurídico, vulnero cualquier norma, cualquier garantía constitucional, con tal de obtener lo que yo quiero para probar lo que voy a sostener. Por decir, yo necesito un documento en el que reconozca que me debe. Entonces, fácil, voy y le intimido, llevo un arma de fuego y le hago que me firme el documento donde conste por presente que efectivamente le debo 1.000.000 de soles.
Entonces, estas